Tengan para cada uno de ustedes muy buenos días. Espero que ya se estén gozando aquí en la casa del Señor juntamente con nosotras. Ha llegado el tiempo de la lectura bíblica y lo vamos a hacer en Génesis 21 del 22 al 34. Y para ello, hermanos, les pido reverencia a la palabra, que se puedan poner sobre sus pies. Cuando ya lo tengan, hermanos, pueden decir amén. 21 del 22 al 34. Génesis. Amén, hermanos. Y dice así: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech, y a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque ahí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos años. Que Dios pueda bendecir esta preciosa lectura, hermanos. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana, y continuamos con nuestro programa cantando en nuestros himnarios el número 402. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Vosotros pan para mí, Salvador.
días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos estamos felices esta mañana? Amén. Es verdad que gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de poder abrir nuestros ojos y poder contemplar un nuevo día y poder estar aquí en su casa una vez más. En esta mañana vamos a entonar 2 alabanzas. Esperamos que sea de bendición para nuestras vidas. La primera dice, El ciego de Jericó. Estaba un hombre ciego en el camino y nadie le tenía compasión. Vivía como un pobre vagabundo
el tiempo, hermanas, que el Señor les bendiga. Amén. Así que nos seguimos gozando, hermanas, que Dios bendiga allá a mi hermana que se preparó con estos cantos para el gloria del Señor. Y como le decía yo a ella, ya 2 años que nos fuimos de vacaciones, y vamos a retomar el dúo con la ayuda del Señor, y desde allá pedimos sus oraciones, hermanos, para que el Señor nos ayude a continuar y a seguir adelante. Con mi hermano. Bueno, vamos a, hermanos, dar la muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Creo que ya nos dimos la bienvenida ahí, ¿verdad? Y hermanos, felicitaciones a los que están en esta mañana en la escuela dominical. Los que no pudieron venir, de repente nos están viendo, ¿verdad? A través de la transmisión que se está llevando. Y queremos, hermanos, felicitarlos porque están esta mañana. Vamos a ir, hermanos, aprendiendo algo de la palabra del Señor. Así de que bienvenidos todos y, hermanos, nos hemos edificado con las alabanzas, hemos alabado al Señor también. Y en este momento vamos a entrar, hermanos, otra vez a la exposición de la palabra del Señor. Algunos hermanos vienen con diferentes circunstancias de vida. Algunos quizá tristes, otros quizá preocupados, otros hermanos quizá enfermos también, ¿verdad? Hermanos, no sabemos. Pero aquí, hermanos, vamos a aprender de cómo la providencia, hermanos, de Dios es fiel para con nosotros. Así de que bienvenidos, hermanos, hermanas, y vamos a aprender algo más de lo que es nuestro Dios. Estoy pensando, hermanos, que en este año Dios permite, llevamos este estudio, todos vamos a salir teólogos, que vamos a aprender, hermanos, lo que es nuestro Dios. Te llevamos un tema, ahí lo van a pasar a los hermanos. El tema que llevamos, hermanos, es nuestro incomparable Dios. Y ya les dije, hermanos, por qué razón decimos que es un Dios incomparable. No se puede comparar con nadie. Y hermanos, no hay alguien que puede compararse a nuestro Dios. Hemos estado viendo, hermanos, ahí las perfecciones. Les dije que vamos a ver 14 perfecciones de nuestro Dios. Y la primera fue, les dije, en un orden alfabético. Inciso A, vimos, hermanos, el amor de Dios, la primera perfección. La segunda que vamos a ver hoy, hermanos, y en otra exposición, porque son estudios algo así grandecitos, no lo podemos avanzar en una sola escuela dominical. Hermanos, tiene que ser 2. Ahora vamos a estudiar algo acerca de otra perfección que ahí les anoto, hermanos, y dice eternidad. Esta es la segunda perfección de Dios que vamos a estudiar. Hermanos, la eternidad. Y vamos a hablar, hermanos, de que Dios es eterno. Y eso va a ser lo que en esta mañana vamos a aprender. Muy bien, voy a pasarles ahí, hermanos, una introducción. En este significado de la palabra, hermanos, el significado de la palabra eternidad, ahí lo tenemos. Cuando empezamos, hermanos, este estudio, les dije que vamos a dar el significado, después la escritura, donde está
escrito esto, después vamos a ver algunas declaraciones ahí de lo que tiene que ver, hermanos, con el tema que vamos a exponer y luego llevamos a una conclusión. Bueno, ahora ahí, hermanos, les anoto algo. Ahí ustedes lo pueden leer, ahí está. Dice, hermanos, el atributo, fíjense, de la eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo. Que se nos quede esto, hermano. Cuando hablamos que tenemos un Dios eterno, esto indica que este atributo, hermanos, es de que Dios existe sin límite de tiempo. Hermano, también vemos ahí, hermanos, hacia atrás y hacia adelante, según nuestro concepto de tiempo, sin ninguna interrupción o limitación causada por el acontecer de los eventos. Así que, hermanos, a Dios no le afecta el tiempo, ni pasado, ni presente, ni el futuro, ni los eventos, hermanos, que se han dado y que se están dando. Eso no le afecta al Señor. Por eso, hermanos, decimos que Dios existe sin límite de tiempo. Ahora, ¿qué vamos a aprender en esta mañana? Dice, hermanos, que uniendo todas estas ideas, le anoto ahí un apellido, Berkov. Este es un apellido de un teólogo, es L. Berkov, pero como que es Luis Berkov. Hermanos, este teólogo escribió una teología sistemática. Hay un librón ahí que escribió este Berkov. Y dice, hermanos, él define el atributo de la eternidad como aquella perfección de Dios por el cual Él se eleva por encima de los límites temporales y toda la sucesión de los movimientos, de los momentos, y posee Él toda su existencia en un presente indivisible. Hermano, eso es lo que dice Berkov. Este es un teólogo. Él dice, hermanos, que Dios se eleva sobre todos esos niveles y Él vive en un eterno indivisible. Por eso, fíjense, hermanos, desde que existió Abraham, Isaac y Jacob, Dios fue el Dios de ellos. Cuando vino Cristo, Él dijo, el Dios, o sea, mi Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, hermanos, para Dios todos viven. Es decir, a ellos qué tiempo murieron, pero para Dios están vivos. O sea, hermanos, Dios existe en un presente indivisible. Eso es lo que enseña, hermanos, ese atributo de la eternidad de Dios. Entonces, veamos algo más. Ahí lo vamos a pasar. Dice ahí, hermanos, algo más de la definición. La eternidad y la existencia propia de Dios son conceptos relacionados entre sí. Algunas teologías emplean la palabra aseidad. Tal vez algunos de ustedes han oído eso. O, hermano, lo vamos a oír o lo vamos a leer en algún libro.
La palabra aceidad lo utilizan los teólogos, hermanos, para denotar existencia propia. O sea, la palabra aceidad lo que está indicando, hermanos, es de que Dios tiene una existencia propia. Y, oigan ahí, hermanos, para también, dice ahí, hermanos, para denotar existencia propia. Dios depende de sí mismo. Si Dios existe, hermanos, sin límite de tiempo, entonces Él nunca llegó a existir, ni fue jamás traído a la existencia. Él es autoexistente, sin límite de tiempo. Así de que, hermanos, hermanas, esto cuesta un poquito entenderlo. Nuestra mente, hermanos, se queda corta. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién lo trajo a la existencia? ¿Cómo? Hermanos, no hay una explicación. Dice que Dios existe, hermanos, por sí mismo. Hay, hermanos, una eternidad pasada y va a seguir una eternidad futura y Dios sigue existiendo. Entonces, dice, hermanos, esta definición que Él nunca llegó a existir ni fue jamás traído a la existencia. Él es autoexistente sin límite de tiempo. El único. Hermanos, todo tiene un principio y todo va a tener un final. Pero Dios es eterno. El único que tiene existencia propia y tiene existencia eterna. Entonces, por eso, hermanos, hay una perfección. Y por eso no podemos, hermanos, comparar a Dios. Por eso nuestro tema es nuestro incomparable Dios. No podemos compararle con nadie. Esta es una perfección de nuestro Dios. Ahora, vamos, hermanos, después de ver el significado. Entonces, hermanos, ya sabemos que Dios tiene existencia propia, que a Dios nadie lo creó. A Dios no le afecta el tiempo. Por eso, hermanos, la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Así. Y 1000 años es como un día. O sea, a Dios no le afecta el tiempo. Dios es el mismo. Hermanos, desde que hizo la creación y va a terminar la creación, Dios sigue siendo el mismo. Dios no envejece. Dios no cambia. Él es el mismo. Y tiene una existencia eterna. Ahora, veamos, hermanos, la escritura. ¿Dónde está escrito esto? Vamos a pasarlo ahí, hermano. Tenemos ahora, hermanos, la escritura. Y vamos a abrir nuestras Biblias a el Salmo número 90. Y recordemos, hermanos, que el Salmo número 90 es un salmo que fue escrito por Moisés. Moisés, hermanos, existió mucho antes que David, que recopiló algunos himnos, algunas oraciones de otros. Pero, hermanos, ya estaba escrito este salmo. Entonces David lo unió a este libro de los salmos. Veamos el Salmo número 90.
versículo 1 y 2. Y oigamos cómo dice, hermano. Señor, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Miren, hermanos, lo que está diciendo aquí este salmo es que Dios, hermanos, es eterno. Oigan, ahí les escribo algo. Dice, la eternidad de Dios se refleja en el Salmo 92. Y dice, hermanos, ahí, desde el siglo y hasta el siglo. Está hablando de tiempo. Nosotros entendemos, hermanos, que un siglo se compone de 100 años. ¿Sí, va? Y hermanos, en la Biblia, cuando aparece esta palabra, también aparece no para designar 100 años, sino aparece para indicar tiempo. Así. Ahora, dice ahí, hermanos, desde el siglo y hasta el siglo, lo que equivale a decir de eternidad a eternidad. ¿Así? Eso es lo que equivale a decir esta palabra. O sin principio ni fin. Cuando Moisés escribió, hermanos, él tenía un concepto claro de la eternidad de Dios. Y, hermanos, él dice que Dios no tiene principio, no tuvo principio, ni tendrá fin. Dios es eterno. Entonces, ahí, hermanos, lo vemos. O sin principio ni fin. Como se traduce en algunas versiones, hermanos. Y en Génesis 21:33. Fíjense, hermanos, que ahí donde tuvimos la lectura. Génesis 21:33. Leamos este texto. Fíjense, hermanos, que ahí está hablando de Abraham, que tuvo una relación, hermanos, en la tierra de los filisteos. Y ahí, hermanos, hay una situación muy, muy especial de Abraham. Hermanos, fíjense, dice ahí, hermanos, en Génesis 21:33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó ahí el nombre del Dios eterno. Oigan, hermanos, ahí y dice, plantó Abraham un árbol. Esto indica, hermanos, esta era una señal que Abraham hizo. Y dice que ahí invocó el nombre de Jehová, Dios eterno. Ve, hermanos, hermanas, nosotros no conocemos el hebreo, el original, donde se escribió la Biblia, cómo se escribió la Biblia. Pero esta palabra, hermanos, el Jehová, Dios eterno, en hebreo es el Olam. No sé si han oído esta palabra. Fíjense, hermanos, que nosotros utilizamos eso. Y hay himnos también que hablan de el Olam. Y hay un nombre de Dios que se pronuncia el Olam. No sé si ustedes lo han oído.
Y en este estudio vamos a ver un poco también de los nombres de Dios. Por ejemplo, hay el Shaddai, hay el Jehová Jireh. Todos esos nombres son hebreos, tienen un significado. Y hermanos, el Olam es el Dios eterno. ¿Sí? Cuando ustedes oyen esa palabra, está indicando que Dios es eterno y su nombre es Jehová, Dios eterno, el Olam. Entonces, viene de una expresión original que significa el Dios de la eternidad. Así significa. Entonces, hermanos, hermanas, qué especial es aprender algo acerca de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a enriquecer nuestro conocimiento de Dios. Usted va a aprender esto. Hemos conocido, hermanos, que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios ama al hombre pecador y que Dios derramó su amor en el creyente y todo eso. Y ahora estamos aprendiendo que Dios es eterno. Que como Dios, hermanos, apareció a los antiguos, a Abraham, Isaac, Jacob, los sostuvo, hermanos, hasta que ellos murieron. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios va a proveer para nosotros como proveyó en la antigüedad. ¿Cómo vivieron ellos? ¿Cómo, hermanos, se sostuvieron ellos? Dios tiene una manera de cómo, hermanos, proveer para el sustento de la humanidad. Hoy es preocupante, hermanos. Fíjense que todas las cosas, hermanos, están tan caras. Y no hay, hermanos, una esperanza de que esto va a bajar. Cada día va a ir subiendo. Con solo, hermanos, que sube el precio de la gasolina, hermanos, eso va a traer más carestía. ¿Por qué razón? Porque la gasolina, hermanos, es un producto que nos sirve para transportar las cosas. Entonces, si está caro el combustible, el transporte va a ser más caro. ¿Y quién va a pagar eso? Lo que se transporta ahí. Entonces, hermanos, hermanas, esto va para arriba y esto no va a bajar. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es saber la manera de cómo economizar, de cómo hacer que el gasto sea menos, porque el precio va a seguir subiendo. Así es de que no hay esperanza. Lo que sí tenemos nosotros firme, hermanos, y tenemos nuestra confianza, es que Dios es eterno y Él siempre va a proveer para nuestro sustento. Dios no se cansa, Dios no se envejece, Dios no va a cambiar. Va a haber una manera de cómo nosotros vamos a sostener nuestra vida, nuestras familias. Hermanos, desde tiempos antiguos, Dios ha provisto para el sustento de la humanidad y Dios va a seguir en lo mismo. Así de que no nos preocupemos. Veamos, Dios nos ha dado el entendimiento y nosotros vamos a tener, hermanos, una manera de cómo manejar nuestros recursos. Y eso va a ayudar para que nuestro gasto se mantenga igual. Porque
de que va a bajar el costo, no es posible. Muy bien. Entonces, hermanos, hermanas, hemos visto en la Escritura, en el Salmo número 90, el salmista está indicando, hermanos, que Dios ha sido refugio, Dios ha sido el que cuida a la gente, hermanos, de generación en generación. Va a pasar esta generación. Nos estamos refugiando en el Señor. Va a venir la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, y Dios va a ser el refugio de ellos. Así que no nos preocupemos, porque, hermanos, la preocupación de todos es ¿qué van a hacer nuestros hijos? Yo no sé, hermanos, si ustedes se han puesto a pensar en algún momento, cuando muy apareció el azúcar. Dice que venía en una bolsita así de cartón, 1 libra. Y la libra de azúcar valía 12 centavos. Así lo compraron los antepasados. Ahora, ¿cuánto compramos la libra de azúcar? Hermanos, hermanas, si lo estamos comprando más caro, ahora, ¿cuánto lo van a comprar los niños que vienen creciendo? Cuando ellos ya van a comprar su azúcar, saber qué precio, ¿verdad? Pero, hermanos, la confianza es que Dios es nuestro refugio de generación en generación. Dios es eterno. Y, hermanos, la provisión que Dios da va a ser lo mismo. Dios va a proveer de alguna manera, hermanos, para que comamos y para que coman nuestros hijos, nuestros nietos que vienen atrás de nosotros. Entonces, hermanos, confiemos, como dijo Moisés, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y dice que desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y Abraham, hermanos, nos da esta otra evidencia de la eternidad de Dios. Él, hermanos, plantó ahí un árbol, se llamaba tamarisco, e invocó, es decir, hermano, adoró a Dios, el Olam, el Dios eterno. ¿Por qué razón, hermano? Porque Abraham estaba en otra tierra, no era Israel, no era la tierra de Canaán que Dios le había dado. Pero, hermanos, ahí hubo una provisión para Abraham. Y por eso él invocó el nombre de Dios, el Dios eterno. Hermanos, cuando vamos a estudiar los nombres, ahí vamos a dar cuenta qué otros nombres tiene Dios. Aquí está el Olam, el Dios eterno. Cuando ustedes oyen esa palabra, hay un himno, hermanos, en el himnario Celebramos su Gloria, que menciona estos nombres. Menciona el Shaddai, menciona Jehová Jireh, todos esos nombres. Cuando oímos esos nombres, nos damos cuenta, hermanos, qué significa. Por ejemplo, el Olam significa el Dios eterno. En las versiones antiguas, el Dios de la eternidad. Así significa. Bueno, vamos a pasar a algo más. Hay ahora una interrogante. Ahí lo tenemos. Una interrogante. Dice esta interrogante, hermano, ¿qué relación tiene Dios con la sucesión de los eventos? Veamos esto.
como ser eterno, ve el pasado y el futuro tan claramente como el presente. Bueno, hermanos, esto es muy importante. ¿Qué relación, hermanos, tiene Dios con la sucesión de los eventos que se han dado? Fíjense, en el pasado, hermanos, nosotros sabemos que hubo un diluvio, ¿sí, verdad? Que existió un hombre que se llamaba Noé y que hizo un arca donde se salvó su familia. Dios quería salvar a la humanidad, pero no quisieron, ¿no? Así, hermanos, nosotros sabemos eso. ¿Qué añade saber desde cuándo? Algunos analistas dicen, hermanos, que ustedes ven o que nosotros vemos, hermanos, las grandes peñas, los grandes cerros, y hay partes que tienen una seña como que fue raspado, pero así quedó. Algunos analistas dicen fue eso, quedó desde el diluvio, porque el diluvio fue universal. Sí, hermanos, ahí quedó todo esto que está la tierra quebrada, todo eso quedó desde el diluvio. La tierra no era así. Pero cuando sucedió el diluvio, quedó de esa manera. Hay grandes cerros. Ahora, fíjense, hermanos, eso fue en el pasado. Pero Dios lo ve como el presente. ¿Sí? El diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y todos esos eventos que se dieron. Hermanos, hermanas, dice que Dios, oigan ahí, ve el pasado y el presente, el pasado y el futuro tan claramente como el presente. Así lo ve el Señor. Entonces, hermanos, hermanas, hay una relación de Dios en la sucesión de los eventos, porque Él es eterno. Bueno, nosotros decimos más bien que cometimos un error y nadie se dio cuenta y el tiempo ya lo borró. Hay un refrán que dice, el tiempo todo lo borra. Pero, hermanos, para nuestra mente finita se borra. Para Dios, no. Para Dios no se borra. Dios lo ve como el presente, igual. Así que, hermanos, no podemos esconder nada, porque Dios tiene eso como un presente, porque Dios es eterno. Para Dios no ha pasado eso. Y esto es lo que explica, hermanos, esta interrogante. ¿Qué relación tiene Dios con la sucesión de los eventos? Entonces, como es un Dios eterno, hermanos, hermanas, ve el pasado, ve el futuro como un presente, tan claramente. Así lo ve. Tanto, hermanos, en la sucesión de los eventos y tanto en el transcurrir de nuestra vida. Señor ve todo como presente. Es importante aprender esto. Además, dice, Él debe verlos con la inclusión de la sucesión de los eventos. Y, sin embargo, Él en ninguna manera se haya limitado por esa sucesión de los eventos. Dios, hermanos, en ninguna manera está limitado a eso. Un ejemplo, hermanos, hermanas, lo vamos a ver en Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis.
capítulo 6 de Apocalipsis. Y es importante, hermanos, que vayamos aprendiendo esto. Aquí todos vamos a ser teólogos. Apocalipsis capítulo 6, versículo ahí 9 al 11. Y vamos a entender esta situación, hermanos, de la eternidad de Dios. Oigan, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta es una pregunta que están haciendo las almas. Y dice: y se les dijo, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumplan el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Oh, hermano, esto es muy importante. Fíjese que aquí Juan, que escribe Apocalipsis, está viendo, hermanos, un evento que se va a dar en el futuro. Hermanos, la revelación de Apocalipsis es un evento del futuro. Ahora, aquí se le mostró a Juan, hermanos, un evento que se va a dar en juicios. Hay un juicio, hermanos, de los sellos. Y dice que se abrió otro sello. Y cuando se abrió ese sello, era otro juicio. Pero Juan vio algo especial debajo del altar: las almas de los que habían sido muertos por la causa de Cristo. Ahora, ¿cuándo murieron ellos? Eso fue en el pasado. Eso fue en el inicio de la iglesia, hermanos. Fíjense que murieron mucha gente cristiana por el testimonio de Cristo, por la palabra de Dios. Y hermanos, ellos fueron muertos. Ahora, cuando, hermanos, se abrió este sello, las almas pensaron: ahora es cuando Dios va a vengar nuestra sangre. ¿Así? Dios va a hacer justicia. ¿Y qué sucedió, hermanos? Fíjense, dice que se les dio vestiduras blancas a ellos, porque habían muerto, porque ellos murieron por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Cristo. Ellos murieron, hermanos, en el inicio de la iglesia. Fueron sacrificados, fueron muertos. Hermanos, yo no sé si ustedes han leído un poco la historia, pero es que, por ejemplo, hermanos, a Pedro lo crucificaron. Y dice, el imperio romano tenía esta forma de ejecución. Si no renuncian de su fe, ustedes van a ser muertos. Y Pedro no renunció, entonces trajeron una cruz, lo crucificaron. Ahora, dice que Pedro dijo: bueno, yo no soy digno
de morir como murió mi Señor. Así de que crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y así pusieron la cruz. Pedro ahí murió. Entonces, la sangre de estos cristianos, hermanos, está clamando: el Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Ahora, lo que se les dijo a ellos es: momento, todavía falta. Dice: esperen otro poco de tiempo hasta que se cumpla el número de sus consiervos que van a morir como usted. Hermanos, hermanas, hoy damos gracias a Dios. En nuestro medio nosotros no tenemos ese problema. Hay en algunas regiones del mundo alguna persecución contra los cristianos. Hay. Y hermanos, no es tanto porque el Espíritu Santo está deteniendo todo esto. Pero en la gran tribulación, hermanos, van a morir todos los que van a creer en Cristo. Y este es el juicio que está viendo Juan. Y ahora dice que les dijeron a ellos: tomen sus vestiduras blancas y tengan paciencia hasta que se cumpla el número de sus consiervos que habían de ser muertos como ustedes. Ahora, hermanos, falta todavía que esto se cumpla, porque, hermanos, ellos también van a ser muertos por el testimonio de Cristo. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, somos salvos por gracia. El que va a creer en Cristo en la gran tribulación va a ser por sacrificio. Ya no se van a poder reunir como estamos nosotros. Hermanos, no tenemos una persecución, y así hay muchos que no asisten. Ahora, habiendo persecución, ¿qué se va a poder hacer? Hermanos, hermanas, en la gran tribulación, aquel que se declara cristiano, seguidor de Cristo, candidato a morir, y no sabemos cómo, posiblemente decapitado. Y dice que, hermanos, el anticristo va a poner, hermanos, la forma de matar a aquellos que se le van a oponer a él. Y, hermanos, va a poner un ejemplo. A toda la gente van a sacar a un cristiano. Este va a morir por su fe en Cristo. Y miren, todos los que están, si no renuncian de su fe, este va a ser su destino. Van a agarrar a un cristiano, le van a prender fuego, o lo van a decapitar, o lo van a tirar en medio de las fieras para que lo devoren vivo. Hermanos, eso va a ser durísimo. Ahora, aquel que va a ser cristiano, de repente se va a arrepentir. Morir de esa manera, mejor nada, ¿verdad? Ya va a renunciar de su fe. Pero van a haber muchos que van a morir por la causa de Cristo. Ahora, fíjense, hermanos, ¿por qué les explico eso? Porque Dios es eterno. Y, hermanos, hay una interrogante. Dios, hermanos, tiene una relación con estos eventos. Los que están clamando, hermanos, por venganza de su sangre, porque ellos murieron por el testimonio de Cristo. Es que tiempo se murieron. Tiene como 2000 años, más de 2000 años. Lo que está viendo Juan, falta que se cumpla. Pero para Dios, este es eterno. Dios está en el presente. Digo,
no se preocupen, esperen un tiempito. Falta que mueran otros por la misma causa de Cristo. Hermanos, esto es la relación que Dios tiene, hermanos, en los sucesos, porque Dios es eterno. Ve el pasado, ve el futuro como el presente, igual. A ver si entendemos esto. Pero hermanos, esta es la eternidad de Dios. Entonces, falta, hermanos, que se cumpla lo que dice Apocalipsis. Falta. Ellos que están clamando ya murieron. ¿Qué tiempo? Murieron por la causa de Cristo. ¿Y qué se les dijo? Esperen, cuando se va a cumplir el número de sus consiervos, entonces Dios va a vengar la muerte de sus siervos. Porque Dios, hermanos, va a derramar su ira sobre ellos, que van a matar a los cristianos. Y dice que ellos derramaron sangre y se le va a dar de beber sangre también. Porque Dios, hermanos, va a castigar a la humanidad que está haciendo esa guerra contra los cristianos. Y hoy hay. Ustedes han oído, hermanos, que, por ejemplo, este líder que le llaman Ayatolá, él se lleva el título de Dios. Dice que Ayatolá quiere decir una señal de Dios. Pero, hermano, él es enemigo de los cristianos. Es enemigo. Y uno que es cristiano ahí, lo encarcelan, lo sentencian a morir. Y ellos, hermanos, las almas de ellos están clamando: ¿cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Usted ya falta los que se van a morir en la gran tribulación. Y ahí Dios va a juzgar y Dios va a vengar la sangre de ellos. Les digo eso por la eternidad. Hay una relación de Dios, hermanos. Los eventos a Él no le afectan. Ya pasó, ya se murieron aquellos. Ellos están clamando. Ahora Dios les faltan otros que van a venir. Entonces Dios está viendo el futuro, el pasado, como un presente tan claro, porque Él es eterno. Amén. Bueno, hay algo más, hermanos. Esto es lo último que vamos a ver. Es una consecuencia. Veamos ahí ya lo tenemos. Una consecuencia, hermanos, de la eternidad de Dios. Y dice, una consecuencia consoladora, oigan esto, de la eternidad de Dios, es la certidumbre de que Dios nunca ha dejado ni dejará jamás de existir. Hermanos, esto es consolador para todos. Dios no ha dejado de existir, ni va a dejar de existir. Esta es una consecuencia consoladora. Por lo tanto, su control providencial que sustenta todas las cosas y todos los eventos está garantizado. Hermanos, hermanas, esta es una consecuencia consoladora, porque Dios nunca ha dejado de existir, ni nunca va a dejar de existir. Entonces, su control providencial, hermanos, está garantizado. De tal manera que Dios, hermanos, proveyó en el pasado, Dios está proveyendo en el presente y Dios va a proveer en el futuro. Así que no nos preocupemos. Esta es una consecuencia
consoladora. Hermanos, hermanas, por eso se llama Jehová Jireh. Dios proveerá, no nos preocupemos. Dios es el mismo. Dios tiene la misma existencia, Dios tiene el mismo poder que pasó con nuestros antepasados, que está pasando con nosotros y va a ser en el futuro. Apocalipsis 4:8. Veamos este texto, este es el último texto que vamos a estudiar. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice este pasaje, hermanos, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Hermanos, esta es la adoración de los 4 seres vivientes. Hermanos, hablan de la santidad de Dios, hablan del poder de Dios y hablan de la eternidad de Dios. Hermanos, está garantizado la providencia, el cuidado providencial de Dios para la humanidad. El que era, el que es y el que ha de venir. El Dios eterno, el Olam. Termino entonces, hermanos, diciendo una pequeña reflexión aquí. Pasémosla. Dice ahí en esta conclusión: conociendo, oigan bien, conociendo, hermanos, esto, estemos convencidos que nuestra fe está fundada en el Dios eterno. Porque, hermanos, hemos creído en Cristo. Él es el mismo Dios. Y, hermanos, nuestra fe está fundada en el Olam, el Dios eterno, quien a través de Jesucristo nos dio vida eterna. Pero oigan, hermanos, en Apocalipsis dice que hay llamas eternas y fuego eterno para los que no creen en Cristo. Si nosotros hemos creído en Cristo, hermanos, nuestra fe está fundada en el Dios eterno. Los que no, dice que hay llamas eternas, hay fuego eterno para aquel que no cree en Cristo como su Salvador. Ahora, si usted quiere que este sea su Dios, reconozca a Cristo como su Salvador. Hermanos, hermanas, y si alguno nos está viendo también y todavía no es cristiano, muy importante que reconozca a Jesús como su Salvador. Él es eterno y nos va a dar vida eterna. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, si alguien no es cristiano, está preparado, llamas eternas y fuego eterno cuando va a morir o cuando Cristo venga. Si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón, qué importante es que entregues corazón al Señor, porque hay garantía de vida eterna y de la providencia de nuestro Dios eterno en esta vida
terrenal. Si todos somos cristianos, gracias al Señor, hermanos, hemos conocido que tenemos a un Dios eterno. Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude a comprender su palabra y sigamos confiando en nuestro Dios de la eternidad. Pasen, hermanas que están dirigiendo.